pulmonary obstructive disease, ¿no? Ya, eso es el EPOC. Por lo tanto, el EPOC no es una enfermedad. Para empezar, es simplemente un acrónimo que reúne a patologías, ¿sí?, respiratorias que tienen un fenómeno en común, que es la retención aérea. Fácil. Retención aérea. Esto también ha sido pregunta de un, no recuerdo si ha sido de un BNC o ha sido de un ENALCOM de Colombia, pero justo ha sido de este. Y todo el mundo, no, enfermedad. Y no es una enfermedad. El EPOC es un acrónimo que agrupa las patologías que tienen un fenómeno común que se llama retención alveolar, ¿sí? Pero la retención alveolar, a diferencia del asma, es una retención que no mejora la difusión de gases, es decir, de oxígeno hacia los capilares pulmonares y de CO2 hacia el alveolo, ¿sí? Esta de acá es una patología, o bueno, un grupo de patologías que tienen una característica, ¿no? Aumentan la retención alveolar, y algo importantísimo, ¿sí? Hay una disminución. Un momentito. Grecia, dime. Sí, pero el salud no hace levantamientos de observación. No, el salud no hace. No hace. El salud no hace lo que. No hace. El salud no hace levantamientos de observación. Pero que busque un particular, pero eso no hace. No se puede hacer eso. No es la función de los médicos de salud. Gracias. Ojo, y acá viene lo más interesante. Ese día la doctora no puede, ¿entendido? Ese día la doctora no puede, se cruza con el hospital regional. Esa es la razón. Como te digo, esa es la razón de su disponibilidad de la doctora. Ella tiene un contrato en el hospital regional, entonces lastimosamente ya nos explicó su salud que prima su contrato. Por eso es que hemos entrado a la plataforma de su salud a comprobar los cruces. Ese es el detalle que tenemos. Por eso es que es importantísimo que nos den su disponibilidad antes de las 10 incluso. Lastimosamente nos ha dado y sí, pues se produce. Deberíamos saber si es que se podría, si es que hay alguna. Pero por lo pronto, y eso es lo que nos ha aceptado la plataforma de su salud. Ya, muy bien. Entonces, estas son las características generales de las enfermedades agrupadas dentro de los EPOCs, ¿sí? Estas. Y hay una interesante disminución de la difusión gaseosa, ¿sí? Disminución de la difusión gaseosa. Esto sí es general de todos los EPOC.
En cambio, en el asma, esto solamente se ve en la forma grave. Es la diferencia. Esto solamente se ve en la forma grave. Seguimos, Betita. Vamos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a definir lo que es el EPOC, comprender un poco de su fisiopatología, cómo se hace el diagnóstico y cómo se clasifica según el GOR, ¿no? Hay algo interesante. Acá en Cajamarca tenemos bastante población con EPOC, ¿sí? O sea, tanta población con EPOC tiene la sierra y la selva del Perú por el uso de la biomasa, que en ciudades como Jauja, Cajamarca, Tarapoto, los neumólogos van a hacer sus trabajos, incluso gratuitamente hacen las espirometrías a la población, miles de personas para hacer sujetos de estudio. O sea, miren a lo que llegaron. Seguimos, Betita. Ahí está. Mal llamada enfermedad heterogénea es un grupo de enfermedades heterogéneas caracterizadas por esto: síntomas respiratorios comunes como la disnea, la tos, la expectoración y las exacerbaciones que son periódicas. De ahí viene la definición del diagnóstico de la bronquitis crónica. Son periódicas, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica, ¿en qué meses se ve más el EPOC? ¿En enero, febrero o en julio, agosto? A ver, la persona que encontró paz, ¿qué nos puede decir? Creo que julio, agosto. ¿Y por qué no diciembre? A ver, infante, que ya no es tan infante. Más enfermedades A ver, infante. Porque no se predisponen mucho. ¿Fue? ¿Por qué no se predisponen mucho? Por ahí. Hay un término que se llama periodicidad invernal, que justo lo caracteriza a la bronquitis crónica. ¿Cuándo es invierno en Sudamérica? ¿En qué mes? ¿Cuándo es invierno? ¿Cuándo es invierno en Sudamérica? A ver, Tigre, que te escuché hablar de la sierra. ¿Cuándo es invierno en Sudamérica? Si me dices febrero, te boto de la clase. De noviembre, diciembre, enero. Ya no lleva la ya dale con Para que se lo sepan bien. Para que se lo sepan bien. Enero, febrero y marzo son los meses más cálidos del año. Llueve porque cerca de las zonas ecuatoriales hay más evaporación. Si ustedes se van a Colombia, en este mes, ¿sí? Hace más calor y llueve. Está hacia el norte. Pero estamos en Sudamérica, en la parte sur del Ecuador, de la línea ecuatoriana. Entonces, en estos meses es seco y bastante frío. ¿Por qué? Porque el invierno hace que no haya evaporación marina del agua. Por lo tanto, no hay lluvias. Y eso es un fenómeno que no es exclusivo de Sudamérica. África tiene lo mismo, Asia también, ¿sí? Sino que parte del populorum, ¿sí? Creen que estamos en verano porque simplemente hay luz y no llueve. Es más, si ustedes miden la intensidad de la luz solar en candelas, que esa es la unidad física, ¿sí? Van a ver que es menos de 1.33.
menos de 1.33. Y en febrero, que son los ricos carnavales, mientras no se nubla, llega a 2.47 candelas a la hora que más calor hace y que no hay nubes. ¿Sí? Es decir, hace más calor. ¿Sí? Hay más iluminación. ¿Sí? Entonces, de ahí que la definición de POC, específicamente bronquitis crónica, es una enfermedad bronquial, inflamatoria, que se exacerba principalmente en los meses de invierno. ¿Sí? Si ustedes visitan el hospital regional, el Simón Bolívar o el Hospital del Seguro, está repleto en estos momentos los servicios de emergencia de pacientes con bronquitis crónica exacerbados. ¿Sí? Y lastimosamente 3 son los departamentos que más biomasa utilizan, ¿no? A la cabeza está Junín, luego está San Martín y luego está Cajamarca, Misión. Si nosotros les hiciéramos a la población mayor de 60 años una tomografía torácica, vamos a descubrir patrones de retención alveolar, engrosamiento bronquial, ¿sí? Especialmente en mujeres. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Y lastimosamente, como les digo, somos sujetos de estudio, somos como cuyes, ¿no? Vienen los neumólogos japoneses, los alemanes, ¿no? A hacer sus trabajos, ¿no? ¿Sí? Población expuesta a biomasa, ¿no? Incluso les toman exámenes de sangre, ¿no? Alfa-1 antitripsina ultrasensible, ¿no? Entonces, población. ¿Cuántos neumólogos tenemos? En toda la región tenemos solo 5 neumólogos. 4 acá, 1 que ni siquiera llega a Jaén, o sea, llega unos días y se va, bajo Chiclayo. O sea, una población de casi 1,5 millones de habitantes en esta región solo tiene 4 neumólogos. ¿No? Económicamente yo diría, bueno, 1.600.000, 20% están con EPOC de los adultos mayores de 60. Sí, yo sería millonario, ¿no? Hagan neumología. Y si hacen neumología geriátrica o pediátrica, uff, ¿no? O sea, piensen en el perfil epidemiológico de su zona. Por ejemplo, emergencistas, verdaderos emergencistas, solo 2. Y uno medio falso, ¿no? Solo 2, ¿no? Exacto. Pero es así. Entonces vayan pensando, no solo en lo que les gusta, sino que en lo que hace falta. ¿Ya? Y ojo, miren, miren la diferencia. Vamos acá. Esta es la definición de POC, ¿no? Pero bueno, acá es un grupo, acá sí se nos pasó. Es un grupo heterogéneo de enfermedades pulmonares caracterizados por... Pero miren acá, debido a anomalía de la vía aérea, y acá sí está la definición de bronquitis, o de los alveolos, enfisema. ¿Ya? Entonces, cuando les digan, paciente está con 2-3 meses de eventos de tos, especialmente en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, cada año, desde hace más de 2 años, están hablando de la definición clínica de la bronquitis crónica, que es diferente a la definición histológica, que ya la vamos a ver. Y cuando les digan, es un paciente que ha perdido peso, adelgazado, ¿no? Está pálido, con uñas hipocráticas, dedos, todos los hallazgos de la hipoxemia periférica. Y que les diga, a veces tose, a veces no, pero siempre tiene disnea. Siempre tiene disnea, tenga o no tos, siempre tiene disnea. Ese es el disneico clásico, ¿no? Me falta el aire cuando me acuestan, pero no tiene falla cardíaca. Muy bien. ¿Y qué es lo que produce? Obstrucción persistente, frecuente, progresiva de flujo aéreo. ¿Qué dice acá? Disminución de calibre, y acá, importante, retención del flujo. ¿Ya? Entonces estas son las definiciones neumodinámicas. ¿Ya?
Estas son las definiciones de hemodinámica. Seguimos. Entonces, como ya comprendieron, vamos entonces a hacer algunas precisiones. Enfermedades respiratorias heterogéneas, síntomas respiratorios crónicos. Su tos no es de ahorita, ¿sí? La disnea no es de ahorita. Hay limitación persistente del flujo aéreo y alteraciones de vías aéreas y o enfisema. Cuando hagamos la patología, nos revisamos el tejido. Seguimos, Betita. Arriba, aspectos claves. Es heterogéneo el EPOC porque no es una enfermedad única, incluye diferentes fenotipos que vamos a ver y cuáles son los mecanismos fisiopatológicos. Importante. Es importante saber que la mayor parte de los EPOC son bronquitis crónicas, ¿sí? Hay bronquiolitis reactivas y lo más importante, estos son la mayoría, 80%. El resto, incluyendo el enfisema, llegan entre el 15 al 20%. 15 a 20%. Seguimos. ¿Han notado algo interesante entre hombres y mujeres? ¿Quién tiene más riesgo de EPOC? ¿Quién tiene más riesgo de fibrosis? Ustedes que lo han visto, llegan a la emergencia, ya están tratando. ¿Quién visto más casos de hombres o de mujeres? Mujeres. Bronquitis crónica, mujeres. Algo, mujeres de fibrosis también. Pocas veces han notado varones, y de los pocos varones que notan que no hayan fumado, han notado un patrón interesante: delgado, disneico y enfisema. ¿Sí? Muy bien, pero ¿cuáles son los síntomas respiratorios crónicos? Esta, la principal, disnea progresiva. Seguimos de la tos crónica. ¿No? La anterior, ahí está. Y a propósito lo he puesto verde. El esputo. ¿Sí? Ese. En realidad no es verde el esputo de la bronquitis crónica, es transparente. Pero cuando hay exacerbación puede tornarse de color marrón o es rumbroso entre guinda y marrón, ¿no? Tigre, ponte de pie para ver tu casaquita. Sí, sí. Ya, así más o menos. ¿Sí? De ese color. Es el color de la secreción. Es el color de la secreción cuando hay un EPOC descompensado. Por ejemplo, legionela neumófila. ¿Ya? La legionela neumófila. Muy bien. Y las exacerbaciones son recurrentes, ¿no? Raras veces en verano, pero muy frecuentes en invierno. No es que no hay en verano, también las hay, pero son de menos intensidad y de menos frecuencia que las que hay en invierno. Seguimos. ¿Y quién nos da el diagnóstico funcional? ¿Quién nos da el diagnóstico funcional? La espirometría. ¿Ya? Menor de 0.7 del BEF1 sobre la capacidad vital funcional. ¿Cómo se llama también este índice? El índice de tifenol. ¿Ya? Menos de 0.7. Importante. No todos van a acceder a una espirometría, ¿sí? Pero hay algunos indicios clínicos que nos dicen, bueno, el señor hace retención alveolar. Y hay uno bien conocido, ¿no? Vean cómo están los tórax, ¿no? De los pacientitos, los campesinos, ¿no? Que han cocinado todos sus días con lengua. ¿No? Es un redrojo, no es redrojo, es un tórax toneliforme, infantil. Entonces no es redrojito, es un tórax que se parece al tórax del tonel de Chavo. Rara vez se ve en el asma, frecuentemente se ve en la bronquitis crónica. ¿Sí? ¿Y el tórax de cono dónde se ve? ¿Dónde se ve el tórax de cono? ¿Dónde se ve el tórax de cono? Veamos en el enfisema. El tórax de cono se ve en el enfisema. ¿Sí? ¿Seguimos? Ahí está. Importante.
¿Por qué tiene origen multifactorial? Porque hay factores genéticos asociados, ¿no? Hay familias donde tiene el abuelo, su EPOC, bronquitis crónica principalmente, lo tiene el hijo, ¿no? Y todos son altos, redrojitos, o chatos, pero redrojitos, ¿no? Todos tienen el mismo patrón físico. Entonces acá hay un factor genético. Importante, llegados los 50 años en la mujer, puede exacerbar con más frecuencia los eventos de EPOC. Incluso después de los 50 años es cuando empezamos a notar más diagnósticos clínicos con confirmación espirométrica de EPOC. La exposición al tabaco. Ya no hay muchos, ¿ah? Pero si ustedes por ahí tienen pacientitos que tienen 70, 80 años y que durante los años 60, 70 han fumado, ¿sí? Durante los años 60, 70 fumaron, entonces estos pacientes ahora tienen bronquitis crónica, ahora, deben estar por sus 70, 80 años. Entonces, hubieron dos fechas, especialmente en la década entre el 65 y el 70, hubieron dos fechas donde la famosa empresa Camel, no sé si han escuchado ustedes de Camel, que vende de cigarros, ¿no? vendió $5.000 millones solo en tabaco, solo en cigarros. Solo dos fechas. La final de México 70 con Pelé y un año antes cuando el hombre llega a la luna. Fueron dos fechas donde un poco más y la gente se tiraba al suelo por fumar. O sea, entre los años 60 y 70 fueron las décadas en que más se fumó en el mundo. Nunca en la historia se había fumado así, ¿sí? Ni los chinos en quiebra fumaban así, por si acaso. Los chinos fumaban opio, no fumaban tabaco. El tabaco es originario de América. ¿Ya? Muy bien, importante, la exposición a la biomasa. Y acá hay tres factores importantes. ¿Por qué es celeste el humo de la leña, ¿no? Su compañerita atrás de Isamar, ponte de pie. Así más o menos es el humo de la leña de ese color. Ponte de pie, después me haces borracho. Así, ¿no? Un celeste tenue, ¿no? Sí, celeste tenue. Un celeste tenue. Color celeste tenue. Ese famoso celeste tenue. También se llama celeste brisa, ¿no? Es peligrosísimo, ¿no? Ese celeste es peligroso, ¿sí? ¿Qué es esto? Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Y qué es esto? Son 4 hidrocarburos que están en el humo celeste. Se supone que lo aprendieron de salud ocupacional. No, de verdad. Supongo que ya lo aprendieron. ¿Qué será? ¿Qué es el primero? ¿Qué fuman qué inhalan los pirañas? ¿Qué tiene el terocal? Benceno. Muy bien. El siguiente. ¿Qué le ponen ustedes para correr a las polillas?
Y este, 3 anillos. Hace químico. ¿Dónde encuentro el antraceno? Quemen ustedes la mina de su lápiz. Ahí está el antraceno. Y este, ¿cuál? Este le da el olorcito a la madera. La antraquinona. Huele a madera, dicen. Las chicas cuando están enamoradas. Ay, el enamorado huele a madera, ¿no? Será viejo. Antraquinona. Entonces, miren, estos cuatro hidrocarburos cíclicos se inhalan cuando inhalan ustedes el humo de la leña fresca, que no está seca. Eso, y es sumamente peligroso. Es como si yo los metiera en una chimenea industrial ahí un par de horas, ¿no? Ya. Ojo, acá, contaminación ambiental. ¿Ustedes han medido el pH de las aguas de algún lago, de algún río, de alguna laguna? Brian, ¿ustedes han llevado el curso de ecología? ¿Qué es ese curso? ¿Han medido el pH de las aguas de alguna laguna? ¿Por qué? Pues de veras fue el tiempo de COVID. ¿Qué van a salir de ya. Hay un disco que se llama disco de pHmetría. ¿Sí? Y hay otro disco que se llama disco de profundidad. Se introducen los dos discos, donde deja de verse un disco, no se imaginan, bueno, suponemos la profundidad que tiene. Y hay otro disco que ni bien lo pone, rápidamente cambia de color, sí, al toque. Si lo saca en menos de 10 segundos, metes, jalas. Como las cintas de pHmetría que ustedes usan para medir el pH en la orina, por ejemplo. Mismo principio. ¿Qué pH debería tener el agua que nosotros encontramos en los minerales, en las lagunas, los ríos, las cochas que llamamos? Neutra no es, por si acaso. Alcalino. Es ligeramente alcalina, 7.4, es como la sangre, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar de Chico Méndez? Era un biólogo, ecologista, incluso Maná le cantó cuando Los Ángeles Lloran, ¿no? Cuando murió. Entonces, Chico Méndez investigaba y protegía la selva. Entonces decía, el pH del agua dulce de los ríos debería tener el mismo pH de la sangre humana, ¿no? 7.4. Ese es el pH. Es el pH, y que debería mantenerse especialmente a menos de 2000 metros, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se van a una laguna, miran el pH y se van a dar una triste sorpresa, que mientras la laguna está más cerca o la fuente de agua está más cerca de una ciudad, especialmente industrial, el pH del agua es menor a 6.9. Las aguas son ácidas. ¿Sí? Ojo, que no significa que las aguas más alcalinas sean más sanas. No, váyanse a un volcán y tomen esa agua de 8.8 de pH, que incluso así venden la tontería comercial de vender agua alcalina. 8.8, ya, fíjense el esófago. Por si acaso, ya les digo. Entonces, importante, contaminación ambiental. En lugares donde hay quema de árboles para poder expandir la frontera agrícola, hay más EPOC. Vayan a Pucallpa, zonas donde la gente ya ha tumbado los árboles, varias hectáreas, están con EPOC. Ellos se han quemado. Exposiciones ocupacionales, ¿no? Aquí sí, en las fábricas, por ejemplo, de algunos productos químicos de la construcción, terminan con EPOC y con cáncer de pulmón.
¿Sí? ¿Por qué no? Salud. ¿Por qué no se usa el Eternit? ¿Por qué no se usa el Eternit? Por el asbesto, exacto. ¿Ven? Muy bien, alteraciones del desarrollo pulmonar, ¿no? Acá, ¿qué enfermedad, especialmente que afecta a mujeres, incrementa las alteraciones del desarrollo pulmonar? Fibrosis quística. Infecciones respiratorias tempranas, especialmente por virus sincitial respiratorio, el virus común que origina la bronquiolitis, ¿no? Y sobre el virus sincitial respiratorio hay algo interesante. Cuando el ser humano empezó a acompañarse de sus animales de cría, más o menos entre 8.000 y 10.000 años, ¿no? Tenía sus borreguitos, tenía sus vaquitas, ¿no? No como el de Silendín que se escapó, ¿no? Pero tenía su ganadito, ¿no? Entonces empezó de mamífero a mamífero a transmitir el virus sincitial respiratorio. Y si ustedes ven, el virus sincitial respiratorio humano es muy similar al del simio, ¿sí? Similar también al de los cánidos, de los perros, similar al virus sincitial respiratorio de las vacas. También tiene. Muy bien, seguimos. Interesante, ¿no? Eso de las infecciones respiratorias tempranas. Y se hizo un estudio en Europa en el año, entre los años 1998 y 2018, más o menos 20 años, en que a una población del sureste de Alemania se le hizo un estudio midiendo primero los niveles, la presencia, ¿no? Constatando la presencia de virus sincitial respiratorio en población menor de 20 años, en Dresde, Alemania. Y en el año 2018, un poco antes de la pandemia, salen los estudios, ¿no? Una revista que se llama Archivos de Bronconeumología, pero está en inglés, ¿sí? Y ahora que ustedes tienen acceso al internet, en el Google académico busquen Pesantes Sangay Edwin, un ex unesino que participó en ese estudio, neumólogo, ¿no? Y ojo, en ese reporte de 200.000 personas seguidas, miren esa corte, enorme corte de personas, 200.000 personas, ¿sí? Se dieron cuenta de algo interesante. Muchos de estos pacientes que habían desarrollado EPOC, pero que no fumaban, de jovencitos habían tenido bronquiolitis. Bronquiolitis. ¿Encontraron? Edwin Percy Pesantes acá. Ahí lo van a encontrar a su artículo. Seguimos, miren acá. ¿Es una enfermedad prevenible y tratable? Sí, es prevenible. La progresión puede ralentizarse, ¿sí? Si ustedes le dicen a un paciente que tiene criterios de bronquitis crónica, señor, no fume, haga ejercicios, aléjese del humo, limpio, barra su cuerpo con una protección, ¿no? Esa persona se sana. Incluso si es que no se cura, al menos se ralentiza la enfermedad. Y obviamente reduce las exacerbaciones. ¿Seguimos? Importante, no es exclusivo de una enfermedad del fumador. Cuando ustedes dan información de una bronquitis crónica, ¿no? Siempre se escandalizan, ¿no? Los pacientes que han leído un poquito, pero creen que doctor Google les dice el diagnóstico, ¿no? ¿Sí? O la licenciada ChatGPT, ¿no? ¿Qué les dice? EPOC, ¿no? Ay, pero mi papá nunca fumaba. No, pero tu viejo cocinaba con tu abuela, ¿no? Se iba de vago al casino, ¿no? y aspiraba a lo que el resto fumaba. O le gustaba hacer campamentos, ¿no? O era incendiario y le gustaba aspirar.
Y ojo, puede originarse alteraciones del desarrollo pulmonar desde la infancia, bronquitis crónica, no. Bronquiectasis. Bronquiectasis como consecuencia de ¿quién? Fibrosis quística. Existen algunos endotipos y trayectorias de desarrollo de la enfermedad. ¿Quiénes tienen más riesgo de hacer alteraciones pulmonares? ¿O qué grupo étnico ustedes han notado? Los asiáticos, los afrodescendientes, los hispanos, los polinesios. ¿Quiénes tienen más riesgo? Polonesios. En primer lugar los afroamericanos, en segundo lugar los polinesios y en tercer lugar los hispanoamericanos. ¿Tienes orden? Muy bien. Ojo, si ustedes visitaran un hospital geriátrico de países que son más cosmopolitas, ahí van a ver, ¿no? Van a ver en las salas de hospitalización, ¿no? Justo lo que dicen los libros, ¿no? Que los grupos, proporcionalmente los grupos étnicos con Nietzsche. Entonces, yo cuando roté geriatría, yo me sorprendí porque veía en una sala así larguísima, solamente se separaban por cortinas, una sala de 30 pacientes, y ojo, de 12 que tuvieron EPOC descompensado, 8 eran afrodescendientes, 2 latinos y un descendiente de polinesios. Misma proporción que se mantiene en el mundo. Entonces, si ustedes se van a rotar a ciudades más cosmopolitas, y sin irnos muy lejos, Lima y Cusco. Cusco es más cosmopolita que ciudades más grandes. Cusco, por ejemplo, es más cosmopolita que Arequipa y Trujillo. ¿Sí? Van a ver gente cuando se enferma y vaya a un hospital, ahí está. Las epidemiologías que describe en el Harrison, ahí está. ¿Ya? Y tiene manifestaciones también sistémicas, ¿no? Cuando hay falla cardíaca derecha. Seguimos. Importante, esta es la clasificación etiológica. ¿Sí? Esta es la clasificación etiológica. Importante, la genética, especialmente en damas, que suelen morir antes de los 25 años habitualmente, ¿sí? Se asocia a deficiencia del alfa-1 antitripsina, fibrosis quística, o variantes de mosaicismo. La D, ¿no? Alteración del desarrollo pulmonar, por ahí de repente nació con un quiste broncogénico o una hipoplasia pulmonar, ¿no? La C, relacionada con el cigarrillo, ¿sí? Por ahí van a empezar a catar, ¿no? El humo del cigarrillo. La P, asociada a contaminación ambiental. El paciente que entró sanito en su examen ocupacional y después de 5 años en el trabajo ya desarrolló EPOC. ¿Sí? Ese es el que tiene este patrón. Secundaria a infecciones, ¿no? Hay muchas personas que hacen EPOC, especialmente enfisema, pero asociados a tuberculosis. Pacientes que hacen bronquitis asociados a eventos muy tempranos, incluso 2 o 3 meses de edad, de virus sincitial respiratorio. Relacionados con el asma, ¿no? Dice, pero de niño yo tenía asma. Asma, ¿sí? Ese es el fenotipo A. Es aquel que tenía asma de 15 a 20 años, hasta los 15 o 20 años. Y que cuando llega a los 60, 70 años dice, otra vez tengo los eventos de asma. No. Ya no tienes asma. Has desarrollado una bronquitis crónica tipo A. ¿Sí? La bronquitis crónica tipo A. Muy bien, y la famosa U, ¿no? Que son ya casos 30%, 25% no son conocidos. Seguimos. Ajá, ahí está. Miren, es la tercera causa de muerte. El principal factor del tabaquismo, el segundo es la biomasa, la contaminación y la exposición ambiental. Los algodoneros,
¿Conocen el algodón? No es ese que viene empacadito. La planta del algodón. ¿Sí? La planta del algodón. ¿Conocen, no? Es como la planta de la uva. Así. Las hojas se parecen a las de la uva. Pero, el algodón tiene algo interesante. Crece en climas cálidos, pero desarrolla más en los momentos más fríos del año. Empieza a crecer más en los momentos más fríos. Caen las hojas en verano cuando recogen, ¿no?, las llamadas espumas del fruto. En Ica, Piura, la gente se dedica a eso. Y ellos desarrollan una forma de ocupacional, ¿no? ¿Sí? Si tienen patrón enfisematoso se llama bicinosis. Si tienen un patrón enfisematoso con fibrosis se llama bicinosis, ¿sí?, que es la fibrosis del algodonero. ¿Sí? La fibrosis del algodonero. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Acá. Factores del huésped, el peso al nacer. Acá miren, el peso al nacer. Ya ustedes están leyendo el Nelson de pediatría. Si es que lo están leyendo. Pregunta. ¿Y quién tiene más riesgo de hacer EPOC? ¿El bajo peso al nacer o el que pesa 4 kilos, 5 kilos, así como infante cuando nació? A ver, muchachos, ustedes que son la generación digital, ¿ya?, descarguen o entren a la página de Perplexity. Ahorita. Perplexity, vamos. Orlando, Perplexity. Atlante, quiero ver. Perplexity, ¿ya? Perplexity. Busquen 2 puntos. ¿Quién tiene evidencia de desarrollo de EPOC? ¿Quién tiene evidencia de desarrollo de EPOC? Y colocan 2 puntos porque también es en el álgebra booleano los 2 puntos y en porcentaje son enlaces de búsqueda. 2 puntos. Grande para edad gestacional o pequeño para edad gestacional. Grande para edad gestacional o pequeño para edad gestacional. ¿Encontraron? Ahí sí no chatean rápido. No escriben rápido. A ver qué encontraron. Sí. ¿Ah? Así es, ambos, pero sobre todo los más pequeños, ¿sí? Y sobre todo los más pequeños. ¿Por qué? Porque tanto el retraso del crecimiento intrauterino como la displasia broncopulmonar se relacionan con la prematuridad. ¿Ya? Displasia broncopulmonar y... ¿qué más les dije? ¿Cuál? Retraso de crecimiento intrauterino. ¿Ya? Más riesgo de EPOC cuando sean mayorcitos. ¿Ya? Miren, entonces ya ustedes están atentos. Recuerden que ser pediatra neonatólogo es como ser el mago Dios, ¿no? Todo adivina. Sí, porque el bebito no te va a decir, oye, tengo esto. ¿Sí? Y el pediatra neonatólogo siempre se basa en factores de riesgo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, ojo, importante. Asma y acá, infecciones infantiles. Especialmente 2. Bronquiolitis por el virus sincicial respiratorio y la tuberculosis pulmonar infantil. ¿Ya? Seguimos. Ahí está. ¿Qué es lo que encontramos? Hipertrofia muscular, pero que también puede verse en el asma, pero acá hay algo que lo distingue del asma.
hiperplasia granular, tapones de moco, estrechamiento bronquial. Ojo, el estrechamiento bronquial es irreversible en la bronquitis crónica. En el asma es reversible, salvo en las formas crónicas severas. Seguimos. Ahí está. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Miren el músculo, grueso. Acá también está cortado longitudinal y acá está cortado transversal. Miren, ¿ah? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Acá hay granulocitos, a diferencia del asma que encuentran en los eosinófilos. ¿Qué más? Miren, ¿ah? ¿Qué son estas bolitas? Son las glándulas. Miren las glándulas, gruesas. ¿No? Miren el músculo, bien engrosadito. Y la gran cantidad de secreción con granulocitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a producir? Un remodelado bronquial y obstrucción irreversible y finalmente la disnea. ¿Sí? Seguimos, Betita. Ahí está. Oh, ¿qué es eso? No, no es un hueco excavado en el suelo. Son sus vías respiratorias. ¿Sí? Y empezamos, miren, aquí de la tráquea cerca de la carina. Ahí está el moco. Y acá, ¿qué será? Una toracoscopía, es decir, introduzco por un espacio intercostal mi toracoscopio, que no es lo mismo que fibroscopio. El fibrobroncoscopio me da esto para las imágenes de la luz de las vías respiratorias, y el toracoscopio me da estas imágenes. Miren los pulmones, negro como la conciencia, ¿no? Pero miren, ¿no? Debería estar rosadito el pulmón. Pero miren, ¿no? Incluso acá tengo las manchas de Kuehne, ¿sí? Las manchas de Kuehne. No se acuerdan ni de patología ustedes. Kuehne. Manchas de Kuehne. ¿No? Nunca fumaba mi viejito, ya, opérame para que veas. Listo, están las manchas de Kuehne, listo. ¿Ya? Manchas de Kuehne. Yo la primera vez que vi esta imagen, cuando es de una revista, mira, esta imagen tiene años de una revista. Veo las manchas de Kuehne. Caballeros. ¿No? Caballeros. Cuando éramos achimbos, ustedes saben que fue la guerra de Cenepa, y nosotros fuimos a Bagua a ayudar. Llega un soldado que tenía una lesión traumática y se había pues el pulmón, estaba incubado, estaba con un ventilador mecánico, un soldadito, y se veía pues el pulmón derecho. El soldadito había fumado antes. Se veía esto, obviamente se expandía, se retraía. Se expandía, se retraía. No era rosadito, era un miembro del ejército. Seguimos. Acá, arriba, miren. Disnea progresiva, tos crónica, expectoración, sibilancias. No todo lo que silba es asma. Hay un artículo que salió en el 2009 en la revista Circulation, ¿sí? Sobre las sibilancias. No son exclusivas del asma. Hasta el enfisema, hasta el edema agudo de pulmón presentan sibilancias. No existe nada patognomónico en medicina, ¿sí? Por ejemplo, las manchas de Kuehne, también hay personas que se han expuesto a sustancias tóxicas. Cuando ustedes le hagan la autopsia pirenita, y de esos que han inhalado perlocal, van a encontrar las manchas de Kuehne, y esas personas nunca fumaron tabaco, ¿sí? No fumaron tabaco, pero sí inhalaron
Y cuando le hagan a una dama, a una campesina, porque ustedes van a ir al campo, y el fiscal les dice, ya, hemos encontrado a esta señora muerta, la autopsia, no te puedes negar, hay que hacerlo. Y cuando llegan a ver, manchas de aquí, hombre, ¿fumó? No fumó, pero siempre se expuso al tabaco, perdón, al humo de la leña. La fatiga y las exacerbaciones son las características de las manifestaciones. Seguimos. Aquí está. Díganme cuál es bronquitis y díganme cuál es enfisema. ¿Quién da más? ¿Cuál es bronquitis y cuál es enfisema? Miren ese tórax. Empecemos por afuera. ¿Sí? Cuando uno llega, ustedes son chismosos, cuando uno llega a una casa, están mirando por afuera. ¿Tiene ventana o no tiene ventana? Miren el tórax. ¿Cómo es el tórax? Parece el barril del Chavo. ¿Sí? Se llama tórax toneliforme. ¿Qué más? Miren el engrosamiento bronquial que ves. ¿Sí? Y si ustedes perciben, miren esta bolita, es un bronquio engrosado. Miren, acá hay otro. ¿Sí? Véanlo. ¿Sí? Véanlo, ahí está. Un bronquio engrosado, corte transversal, sección transversal. Incluso aquí hay una gran bronquieta. ¿Ven? Una gran bronquieta. Este tórax pertenece a un paciente de 86 años que fumó durante más de 50. Que ni bien se agacha para amarrarse los pasadores y empieza la broncorrea. Matutino. Arroja un moco. En cambio este, ¿qué será? ¿No? Parece un cono trunco. ¿Qué les llama la atención? La gota de agua, ¿no? La gota de Prunche, ¿no? Cuando ustedes lean libros antiguos de semiología, les dicen, ¿no? Similar a una gota de agua. ¿Por qué? Porque aquí está retraído incluso el pericardio, ¿no? La famosa gota de Prunche. Bueno, en buen latino, Prunche, pero en realidad supongo que en inglés es Prunch, ¿no? Ahí está, ¿no? La famosa gota. ¿Qué más les llama la atención? Miren la hiperclaridad. ¿Lo ven? Y hay algo que marca la atención. ¿Qué llama la atención? Hay una atenuación de la trama bronquial y del hilio vascular. No se nota. ¿Cómo se llama ese signo? ¿Cómo se llama ese signo? Incluso un lunar tiene ese japonés en honor a su nombre. Ese es el signo de Ito. ¿Sí? Ito. Sí, que te da pasecita. Ito. Chiquitito, ese amorcito que me da pasecita. Pregunta, ¿se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve? No se ve, se atenúa. O sea, sí existe, anda. Ándate. Existe, pero se atenúa. Miren, acá apenas se nota el bronquio. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Pegado a la aorta, ¿lo ven? No. Una tirita. También tiene su nombre. ¿Cómo se llama? No. No se llama pasecito, por si acaso. A mí me gustaría que leyeran, están aquí en la biblioteca, por si acaso, esos libros antiguitos de semiología. Se llaman los pasadores de Smith. Los pasadores de Smith. ¿Por qué? Porque los bronquios están delgaditos, así. Parecen dos miserables pasadores de zapatillas. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, hay un libro antiguo de los primeros textos del Pedrosa de radiología, donde así lo describen, ¿no? ¿Ya? Muy bien.
Entonces ahí veo los pasadores, ¿no? Acá veo un pasador, acá veo otro pasador. En cambio, miren la diferencia con la bronquitis crónica. Miren acá, grueso, grueso. Incluso acá se puede apreciar cómo se denomina cuando vemos la luz. Broncograma. Un broncograma. Seguimos. No lo vas a encontrar en internet, no está en esos libros. No lo vas a encontrar. Ni siquiera los han subido. Muy bien. Bronquitis o enfisema. Bronquitis o enfisema. Es que cuando ustedes se vayan a otros países y les van a dar un examen y a colores, plum, una gráfica o una fotografía, una tomografía, etc. Y les dicen, ¿no?, qué es sus alternativas. Por ejemplo, los que son así bien bestias y duros son los británicos. Cuando toman el BM, ¡pum!, imágenes. Fuiste, chao. ¿Qué te enseñó? El bueno. Como dicen ustedes los jóvenes, literal. Caballeros. No me enseñaron eso en radiología, pero sí me enseñó el doctor Medina. Y yo lo he visto porque yo cuando he viajado a algún congreso y justo me toca que coinciden con esas fechas, chismoseo un poquito y los veo sufrir, especialmente los latinos. Los veo sufrir porque no es parte de la formación habitual que en sus exámenes de ustedes, a ver, díganme si no es cierto, antes que yo les haya enseñado, hay una tomografía, una radiografía o una biopsia en las imágenes de sus exámenes. Tomografía, radiografía. La verdadcita. Tomo y de rayos. No hay. Y váyanse a otros países para que vean. ¡Pum! Fuiste. Caballero, al menos esa pregunta ya. A ver, veamos. ¿Qué patrón tenemos acá? Con solo ver este patrón tomográfico me dice el diagnóstico. Pregunta. ¿Los bronquiolos y los bronquios de tercera generación deberían verse en los campos pulmonares de las tomografías? No. Con solo verlo digo, bronquitis crónica. Miren, ¿lo ven? ¿Lo ven, no? ¿Sí? ¿Cómo se llama ese signo? Los radiólogos tienen un nombre. Las patas de la gallina. Las patas de la gallina. Las patas de la gallina. ¿No han tomado caldito de pata de gallina? Sí, esos son los signos. Ya no va a querer tomar caldo. Ya no va a querer tomar caldo el hombre. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? ¿Qué más? Descríbanme. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más encontramos? ¿Lo ven, no? Alrededor de las patas de la gallina, ¿qué encontramos? Ese signo es clásico. Miren. El signo tomográfico clásico. No es exclusivo, pero se ve en el LEP, principalmente bronquitis crónica. ¿Lo ven, no? ¿Cómo se llama? Usted no lo sabe ni bueno. Burbuja broncoalveolar. La burbuja bronquioalveolar. Miren. Aquí ven. ¿Lo ven? Incluso acá hay dositas, ¿eh? ¿Lo ven? Aquí ven, aquí. ¿Lo ven? Acá muchachos, ¿lo ven? Incluso ya llevaron neumología, creo, y no lo saben.
Ahí, ahí. Esa tomografía, con solo verlo, es una bronquitis crónica. ¿Sí? Seguimos, Betita. Muy bien. ¿Cuándo sospechar EPOC? Más de 40, exposición a factores de riesgo, disnea, tos crónica, y siempre solicitar una espirometría. ¿Encontraron? Persi pesante, Shanghái. ¿Sí? Humildemente llénense de orgullo. La hacía mi compañero en el colegio y aquí en la facultad. Neumólogo. ¿Sí? Neumólogo. Hizo su especialidad, pero como no le daban bola en el MISA, se fue a España, luego a Londres. ¿Sí? ¿Encontraron? Persi pesantes. Y él hizo un trabajo muy bonito, participó en ese trabajo alemán, que en 2018 publicaron. Persi pesante Shanghái, más conocido como el Chamberlino. Seguimos. Así, ahí está. La prueba espirométrica es la que da el diagnóstico. Funcional. Entonces, cuando ustedes le digan diagnóstico funcional, espirometría. Diagnóstico clínico, la definición y los síntomas. ¿Ya? Muy bien. Ahí los tienen. Índice de fenómenos de 0.7. Y tenemos que aquí ver cuál es la característica del BEF1 de la capacidad vital funcional. Pregunta: ¿cómo será la capacidad vital funcional de un paciente con bronquitis crónica? ¿Alta? ¿Baja? ¿Cómo será de un enfisematoso? ¿Qué es la capacidad vital funcional? Volumen de reserva inspiratoria más volumen de reserva. BRI más BRE más volumen Tidal. tidal. BRI más BRE más volumen tidal. Y si a eso le añado espacio muerto, ya estoy con capacidad pulmonar total. ¿Sí? ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Ya? Entonces, esos pequeños datos espirométricos los tienen que manejar. ¿Sí? Porque esta es su mota, creo. No es mota. Por culpa del vuelo. A ver. Préstame papelito. Un papelito, muchachos. Delegado. Hay algunas cosas que tienen que saber, ¿sí? Encontraron, por si acaso, la curiosidad, nebus de Ito. Con eso nacen algunos, ¿ah? Con el nebus de Ito. Le llaman la nisha aquí. Tengo mi nisha, dicen, ¿no? En el cuello, en la cara. ¿Encontraron el nebus de Ito o no? Ito era un patólogo, ¿no? Que se dedicó a describir en los libros las características clínicas y patológicas de algunas lesiones en la piel y en los pulmones. ¿Sí? Muy bien. Capacidad pulmonar total es igual a, y capacidad vital funcional es igual a. Muy bien, esto es igual a. ¿A qué es igual? Volumen corriente o volumen tidal más ¿qué más? Muy bien. Ya está. Ahora, capacidad pulmonar total más espacio anatómico muerto. ¿Sí?
¿cuál debe ser mayor? ¿La capacidad pulmonar total o el CBF? La capacidad pulmonar total, obviamente. Muy bien, si yo tengo un tórax ensanchado, así, rechoncho, grueso, que hace retención alveolar, es decir, aire dentro de los arcos alveolares que no puede salir, ¿sí? ¿Cómo estará la capacidad vital funcional? ¿Así o así? A ver, razón. Si yo inflo un globo, ¿cómo estará el volumen? ¿Cómo estará el volumen? Razones. Ya, no importa, búsquenlo. ¿Cómo estará? En espirometría se usa bastante el CBF. Si yo tengo retención alveolar, el volumen de reserva expiratoria lo voy a tener aumentado. Si a uno de estos sumandos le aumento el valor absoluto, también este va a aumentar. ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Sí? Como en la matemática de la pre. Así. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo estará el BEF1? ¿Qué es el BEF1? El volumen expiratorio en el primer segundo. ¿Sí? Un volumen expiratorio forzado, ¿en cuánto pueden eliminar ustedes? ¿Perdón? En 80 segundos. Ay. Debemos eliminar el BEF, he dicho BEF, no he dicho BEF1, en 3 a 5 segundos. 3 cuando somos neonatos, 5 cuando estamos chochitos. ¿Sí? 3 a 5 segundos. Pero más del 80% tenemos que eliminarlo en el primer segundo. ¿Sí? O sea, así. En el primer segundo. ¿Sí? En el primer segundo. Más del 80% en el primer segundo. ¿Sí? Hay gente que anda en sopa, les digo. ¿Ya? Muy bien. Y obviamente tenemos que valorar lo siguiente. Miren, acá tengo mi curva, volumen, tiempo. Mi gráfica, volumen, tiempo. ¿Sí? Sopla. Esto es lo normal. Esto es lo normal, ¿no? 1, 2, 3. Miren la gran cantidad que yo elimino en el primer segundo. Primer segundo, segundo segundo, tercer segundo. ¿Sí? Pero, ¿cómo está de un paciente fumador? Y ojo, tengo un volumen residual. ¿Sí? Esto es el BEF1 de una persona sano, y esto es el BEF1 de su compañero que fuma. ¿Ve? Prolongado, pero cuyo volumen en el primer segundo es inferior a 0.7. ¿Sí? ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Ya lo entienden? Curva, flujo, volumen, esto. BEF1 bajo, no logro expulsar casi nada, y la capacidad funcional total aumentada por la retención bronquioalveolar. Seguimos. Muy bien. Importante. ¿Cómo una espirometría sencilla me puede predecir un EPOC, incluso antes de que el paciente ya tenga disnea? Incluso antes de que tenga disnea. ¿En quiénes tiene mayor valor predictivo positivo? Mayores de 45. Mayores de 45. ¿Sí? Mayores de 45. Si ustedes se alquilan, no sé, un espirómetro y hacen un trabajo interesantísimo, no se alquilen ustedes, alquilen un espirómetro.
¿no? Y hacen un trabajo, pueden encontrar cuál es el perfil espirométrico demográfico de Cajamarca en tal área rural. Nadie lo ha hecho. Bueno, al menos acá. Seguimos, Betty. Muy bien. ¿Cómo clasifica GOL la severidad del EPOC? De acuerdo a los valores espirométricos, ¿sí? Basales y post broncodilatación. Seguimos. Miren, ahí está. El BEF1 más de 80, BEF2 de 80 a 50, BEF3, el BEF3 o GOL3 30 a 49 y el muy grave menos de 30 o 50% más necesidad de oxígeno. ¿Sí? Seguimos. Ahí está. ¿Qué podemos encontrar? ¿Hay algunos biomarcadores que nos pueden servir? Sí, los eosinofilos. Esto especialmente en el patrón de EPOC-A. EPOC-A. ¿Sí? EPOC-A. Ese paciente que tiene ahora EPOC, pero que de niño tuvo asma. ¿Sí? Importancia. ¿Cómo fue su respuesta a los inhaladores corticoideos? ¿Y cuánto riesgo hay de exacerbaciones? Seguimos. Ahí está. Estudios complementarios, la TAC de alta resolución, ¿sí? La difusión del monóxido de carbono, la gasometría, la oximetría, y esto, si son mujeres jóvenes con bronquiectasias, pídanle una alfa-1 antitripsina y van a encontrarse una sorpresa. Hay una mutación, hay una deficiencia del alfa-1 antitripsina. Entonces son niñitas que no crecen, ¿no? Son niñitas pequeñas, llegan a los 20, 25 años con esta talla final, ¿no? Y suelen tener dependencia con oxígeno, mueren antes de los 30 años, ¿no? Y siempre ingresan a las emergencias con cuadros respiratorios, bronquiectasias infectadas. Una amiga de la universidad de mi época tenía a su hijita, ¿no? En paz descanse, hace algunos años tuvo una fibrosis quística y siempre infección respiratoria. La talla final, la mitad de su mamá. La mitad de su mamá. Muy bien, seguimos. Ahí está. ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial? Asma, bronquiectasis, insuficiencia cardíaca, fibrosis pulmonar y tuberculosis. ¿Sí? Seguimos. Ahí está. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? Reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida, reducir exacerbaciones para disminuir la mortalidad. Seguimos. Y ahí está, ¿no? El tratamiento no farmacológico. Suspendan el tabaco. Rehabilitación pulmonar. Nutrición. Importante. Siempre comen comida chatarra. El paciente con bronquitis crónica que hace obesidad tiene mayor riesgo de muerte. El paciente con enfisema que se desnutre tiene mayor riesgo de muerte. Aumento del ejercicio para incrementar la tolerancia. Hay que educar al paciente y decirle: oye, chochera, año a año tienes que vacunarte para la influenza. Cada 4 o 5 años, o cada 3 años, si es que tuviste leucemia también, tienes que vacunarte para un neumococo, un virus de influenza. Seguimos. Ahí está. Miren, ¿no? Lo importante. Anual. Y según la prevalencia, virus y sitial respiratorio, especialmente en el EPOC. ¿No? Seguimos. Ahí está. Miren la rehabilitación respiratoria, no es esa que lo hago soplar eso. Le hago soplar su botellita o le hago soplar su globo, no. Va mucho más allá. Y miren, yo he rotado cuando era residente de medicina interna y me tocó rotar en rehabilitación. Nosotros rotamos 2 meses en rehabilitación. Y ya 3 semanas en la unidad. Suelta. 3 semanas en la unidad respiratoria, ¿no? Les explicaban a hombres y mujeres hasta cómo tenían que tener relaciones sexuales. Sí, y no es un chiste, porque eso le tienen que explicar a ustedes a los pacientes. Prohibido que alguien esté debajo.
Hasta eso. No es gracioso, es cierto. ¿Por qué? Porque la persona que está abajo va a tener más Disney. Esos son los que suelen. Se va a reír. Anda. ¿Se acordó la que? Se va a tener un poco de más, tranquilos. A ver, tener relaciones sexuales implica hacer un gasto calórico importante y por lo tanto aumentar la tasa metabólica produciendo más ATP, ¿sí? Para el consumo energético durante el acto sexual. Y eso nos juega una pasada. 15% del gasto cardíaco en personas sanas. Pero imagínense 15% del gasto cardíaco en un paciente que ya tiene EPOC, ¿no? Ese paciente se le da una disney, le da un paro respiratorio y no ha tomado nada para que digan ese ha tomado, ¿no? Entonces, para evitar eso y mejorar la calidad de vida es que los médicos de rehabilitación les enseñan, ¿no?, a las parejas de los pacientes con EPOC y al paciente con EPOC que no se emocione mucho, ¿no? Incluso les dicen, mira, vas a tener relaciones si deseas tenerlas bajo estas condiciones, de costado, ¿sí? Nadie arriba, nadie abajo, porque si tú estás arriba o tú estás abajo va a incrementar tu gasto calórico y tienes más riesgo de paro respiratorio, ¿sí? O sea, no es simplemente ya voy a soplar un globito, ¿no?, o un inspirómetro voy a utilizar, no, va mucho más que eso, ¿sí? Y algo importante, a estas personas les enseñan a no tener robo alveolar. ¿Qué es el robo alveolar? ¿Qué será el robo alveolar? Ya me robé un pulmón. El robo alveolar, ¿sí?, es la fracción del gasto cardíaco que yo voy a dispensar durante la actividad física. Entonces, a esta persona que ya tuvo su relación sexual, le dicen, no, tú no puedes comer 1 hora después de que has tenido sexo. ¿Sí? Dice, ¿por qué, doctor? ¿Por qué? Porque has tenido gasto calórico y por lo tanto parte de tu gasto cardíaco, ¿sí?, ha ido a la circulación respiratoria y a la circulación muscular. Y si se te ocurre comer, no importa, Doritos, ¿no? ¿Qué es lo que se les antoja a las parejas? Inmediatamente. Tengo hambre, quiero comer algo. Y viene el famoso robo alveolar. ¿En qué consiste el robo alveolar? Gasto cardíaco que se va al tubo digestivo y deja el aparato respiratorio. Empeora la hipoxia. ¿Pacientes? Miren, entonces la terapia de rehabilitación respiratoria es mucho más que soplar un globito. ¿Ya? Ya sabes que soplar, mi estimado Brian. A Brian le gustan los doritos. Entonces eso aumenta la calidad de vida y reduce las hospitalizaciones. Les voy a comentar algo que causa un poco de gracia, pero un ex gerente del BBVA tiene una aventura con uno de sus asistentes. Yo estaba de guardia, yo era R3 en el Hospital Nacional Guillermo Almenara, mi sede de formación. Entonces, y no sabía que ese exgerente era primo, hermano encima de un expresidente. Entonces, como he sido jefe de residentes de un hospital, me llama el jefe de la guardia y me dice, Medina, viene alguien importante, trata de que cuando llegan por la emergencia, vayan a shock trauma y no te despegues de ahí, cierra las puertas y llama al neumólogo. Dicho y hecho, viene una ambulancia del SAMU, trae al paciente, Disneyco y una chica jovencita. Ay, no es mi culpa, no me va a decir. La chica, paciente con EPOC, descompensado. Entonces, rápidamente lo ponemos en ventilación mecánica no invasiva, ¿sí?, con una mascarilla de ventilación positiva y el paciente mejora. Y la chica salió por la puerta de atrás porque llegaba la esposa. Entonces, ¿qué había pasado? Y lo dice el Señor.
es que pedí comida después de tener sexo. Hizo un robo al violar. ¿A dónde fue el gasto cardíaco? A los intestinos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Igual, alguien tiene insuficiencia cardíaca, ustedes le pueden hacer robo coronario. ¿Sí? Después de un ejercicio extremo, no pueden hacer que coma. No. Eso implica robo coronario. ¿Ya? Seguimos. ¿Ah? Eso no está en la guía, pero está en... Ya lo van a llevar cuando lleven rehabilitación física. Miren, la presión. Cuando la presión parcial de oxígeno disminuye de 55 y la saturación menos de 88, oxigenoterapia. ¿Seguimos? La anterior. Ahí está. ¿Qué utilizamos? Utilizamos Saba, Sama, Lava y Lama. ¿Sí? Por si acaso. Y los vamos a combinar, de acuerdo a lo que nos sugiere la guía GOL. ¿Seguimos? Utilizamos lamas, por ejemplo, como el tiotropio, ¿sí? Carísimo, 350 lucas, pero nosotros usamos un primo hermano, ¿no? Que por ahí se llama bromuro de hipratropio, ¿sí? Ya ni que decir del glicopirronio, ¿no? 1200 soles. Seguimos. Usamos lavas, especialmente el humilde salmetero. El humilde, muy humilde salmetero, porque este de acá también está como 350. Seguimos. Importante, tenemos que combinar lava más lama, y ahí están los beneficios. Aumenta el FERI, disminuye la disnea y las exacerbaciones. ¿Quién lo sustenta? Arriba están los dos estudios, ¿sí? El FLAME y el EMAX. Seguimos. Corticoides inhalados. Seguimos. Ahí está. Triple terapia es utilizar lava, lama e ICS. Seguimos. Ahí está. Herramienta de evaluación GOL. Si es un GOL 1, ¿sí? Si es un GOL 2, si es un GOL 3 o si es un GOL 4, nosotros utilizamos nuestra escala de Disney. ¿Sí? La famosa escala de Disney. Seguimos. Ahí está. ¿Qué utilizamos para el grupo A? Un broncohidratador. Para el grupo B, lava más lama. Para el E, lava más lama, pero si es que hay eosinofilia, ojo, considerarlo cuando existen eosinófilos en el esputo. Muy bien, seguimos. Sí. Importante. Si nosotros utilizamos adecuadamente un inhalador corticoideo, vamos a disminuir las exacerbaciones, ¿sí? Por lo tanto, la calidad de vida. Seguimos. Muy bien. El estudio impacto. Si nosotros combinamos, disminuimos exacerbaciones y hospitalización y hasta podríamos reducir la mortalidad de nuestro paciente. Seguimos. Ahí está. El ETOS, ¿no? La triple terapia disminuye la mortalidad. Seguimos. ¿Y qué será el roflumilast? ¿Han escuchado de los inhibidores de la fosfodiesterasa? Montelukast, Sirnalucast, ¿no? Exacto. Así como usamos el Montelukast en dermatitis atópica, en sinusitis crónica recurrente alérgica o en asma bronquial alérgica, usamos el roflumilast, especialmente en el famoso EPOC-A, en el EPOC-A. ¿Ya? Seguimos. Ahí está. ¿Cuándo usamos antibióticos macrólidos? Cuando de verdad confirmamos que hay una neumonía que la descompensa. ¿Sí? Y ojo, y hay algo interesante. Los macrólidos tienen un mecanismo antiinflamatorio. ¿Sí? Pero siempre con cuidado. Hay que verificar que ese paciente no tenga una fracción de eyección baja. ¿Sí? Los macrólidos causan miocarditis. Siempre hay que estar en eso. De eyección baja, menos de 30. Seguimos.
Ahí está, terapia biológica, ¿no? El dupilumab se utiliza especialmente en el EPOC A. Y ahí están los estudios que lo sustentan. Seguimos. El mepolizumab también. Seguimos. Muy bien, muchachos. Nos vamos.